Así que continuamos, ¿cierto? En vivo. Y estamos haciendo, ¿cierto? Su programa Bien a Jesús. Y también lo estoy difundiendo en mi proyecto Vida en Contexto, en la serie Identidad en Cristo con propósito. ¿Ya? Quiero compartir 3 versículos de la palabra. ¿Ya? Hebreos 10. ¿Ya? Hebreos 10 los voy a compartir. Esta versión de la Biblia se llama la Biblia de Dios para todos. Y quiero leer Hebreos 10, 37. Voy a introducir con este versículo. Y dice de la siguiente manera. Dice, dentro de poco, el que va a venir vendrá, no tarda. El aprobado por Dios vivirá por la fe, pero no me agradará si por temor se vuelve atrás. La Reina Valera dice, el justo por su fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Ya? Pero nosotros no somos de los cobardes que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que se salvan por su fe. ¿Ya? Hay algo importante, nosotros por fe entendemos. ¿Ya? Eso está en Romanos, por fe entendemos. Entonces, es importante que por fe usted pueda creer las promesas del Señor, porque Dios tiene muchas promesas. Y de hecho, Dios dice en un versículo específico, no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. El Señor lo dijo. Entonces es importante que usted pueda creer a las palabras del Señor, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y las palabras de Dios son promesas. Las palabras de Dios son espíritu y son vida, y son las que transforman el corazón. Entonces es importante entender esto. El justo por su fe vivirá. Entonces usted por fe puede alcanzar las promesas del Señor. De hecho, hay un versículo que dice que por fe se alcanzan las promesas del Señor. Es importante eso, porque la fe en realidad, Hebreo 11:1 dice, ahora bien, la fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Es como lo que dice la Reina Valera 1960, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Dios los justificó por medio de la fe, ¿ya? Y por la fe sabemos que Dios con una orden creó el mundo, y esto significa que el universo no surgió de lo que se ve, sino de lo que no se ve. Versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció mejores sacrificios que Caín. Dios dijo que aceptó sus ofrendas y lo aprobó por su fe. Aunque Abel murió, él sigue hablando por medio de su fe. Por la fe, Enoc no murió. Dios se lo llevó con vida de este mundo. Por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. Sea testimonio de que antes de ser llevado, Enoc agradaba a Dios, porque él caminaba con Dios. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. La Reina Valera 1960 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Por la fe, Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe, Noé demostró que el mundo estaba equivocado y que así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. Por la fe, Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia, y salió sin saber ni siquiera dónde quedaba ese lugar. Por la fe, Abraham vivió como inmigrante en la tierra prometida. Vivía en carpas. Lo mismo que Isaac y Jacob, porque Dios también se lo había hecho a ellos la misma promesa. Abraham obedeció porque quería ir a la ciudad que tiene fases eternas, una ciudad planeada y construida por Dios. Abraham estaba ya muy viejo para tener hijos, y Sara no podía tenerlos. Pero por la fe de Abraham, Dios hizo que tuvieran hijos. Abraham confiaba en lo que Dios cumple. Dios cumple lo que promete. Este hombre estaba ya muy viejo, casi en sus últimos días, pero tuvo tantos descendientes que no se pueden contar, tan numerosos como las estrellas del cielo y como los granos de arena en la playa. Todos estos grandes hombres mantuvieron la fe toda la vida hasta que murieron.
Ellos, ¿cierto?, murieron sin recibir lo que Dios les prometió, pero vieron lo prometido a lo lejos, en el futuro, y aceptaron ser inmigrantes y refugiados en la tierra. Al obrar así, demostraron claramente que buscan otra patria. Si ellos hubieran estado pensando en el país que habían abandonado, habrían tenido tiempo de sobra para regresar, pero ellos aspiraban a una patria mejor, un país celestial. Por eso Dios no se avergonzó de ser su Dios y les preparó una ciudad celestial. Y Dios puso a prueba la fe de Abraham, pidiéndole que sacrificara a Isaac, su único hijo. Por la fe, Abraham obedeció. Él ya tenía las promesas de Dios, que le había hecho: tu descendencia será trazada a través de Isaac. Abraham creía que Dios tenía poder para resucitar a los muertos. Entonces se puede decir que prácticamente Abraham recuperó a su hijo Isaac de entre los muertos. Por la fe, Isaac bendijo el futuro de Jacob y de Esaú. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró a Dios apoyado en su bastón. Por la fe, cuando José estaba por morir, le dijo a los israelitas que algún día habrían de salir de Egipto y les hizo prometer que se llevarían su cuerpo con ellos. Por la fe, los padres de Moisés lo escondieron 3 meses después de que nació. Vieron que era un bebé hermoso y no tuvieron miedo de desobedecer las órdenes del rey. Por la fe, cuando Moisés creció, rechazó los honores de ser llamado nieto del faraón. Moisés decidió no disfrutar los placeres pasajeros del pecado y, al contrario, decidió sufrir junto al pueblo de Dios. Prefirió sufrir por el Mesías que tener todos los tesoros de Egipto, porque estaba esperando la recompensa de Dios. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer al enojo del rey. Siguió firme, como si estuviera viendo al Dios invisible. Por la fe, Moisés preparó el día de la Pascua, puso sangre a las puertas de las casas para que el ángel de la muerte no matara a los hijos mayores de los israelitas. Por la fe, el pueblo que seguía a Moisés atravesó el mar Rojo como si fuera tierra firme, y los egipcios, en cambio, trataron de hacer lo mismo, pero se ahogaron. Por la fe, las murallas de Jericó se derrumbaron cuando el pueblo de Dios marchó alrededor de ellas durante 7 días y luego se desplomaron. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los descendientes, porque ella recibió amistosamente a los espías israelitas. Mas, ¿qué puedo decir? No hay tiempo suficiente para contarles sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por la fe, todos ellos conquistaron reinos, hicieron justicia, y Dios los ayudó de la manera que les prometió. Por la fe, cerraron la boca de leones, pudieron apagar la violencia de las llamas y se salvaron de morir a la espada. Por la fe, uno que eran débiles se hicieron fuertes, llegaron a ser poderosos y derrotaron ejércitos. Por la fe, hubo mujeres que recibieron de nuevo con vida a familiares que habían muerto. Otros, en cambio, por alcanzar una mejor resurrección, fueron torturados y no aceptaron ser puestos en libertad. Por la fe, unos sufrieron burlas y golpeos. Otros fueron atados y llevados a la cárcel. Los mataron a pedradas, los cortaron por la mitad y los mataron a la espada. Algunos de ellos vestían pieles de ovejas y cabras. Por la fe fueron pobres, perseguidos y maltratados por la gente. El mundo no los merecía. Ellos anduvieron en desiertos y montañas, viviendo en cuevas y huecos. Todos ellos son reconocidos por su fe, pero ninguno de ellos recibió la promesa de Dios. Dios tenía planeado algo mejor para nosotros. Él quería perfeccionarlos también a ellos, pero solamente junto con nosotros. Entonces, yo quiero destacar algo muy importante, que la fe es la que te ayuda a ver los propósitos del Señor cumplidos en tu vida. Por la fe, tú puedes ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida. Por la fe, tú puedes obedecer las instrucciones que Dios pone en tu vida con el fin de alcanzar las promesas. No significa que Dios no cumpla si desobedeces. Ojo con lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que cuando desobedeces hay consecuencias y aprendes por el dolor. Y por misericordia Dios te hace vivir las promesas. Pero te va a doler, ¿entiendes? Entonces, tú por fe obedeces y tú sigues avanzando en el Señor, ¿ya? Entonces, por fe entendemos
que nosotros al haber recibido a Jesús en nuestro corazón pasamos a ser hechos hijos de Dios por habernos arrepentido de nuestro pecado, de nuestra vida pasada, de vivir una vida sin Dios. Por fe entendimos que Jesús es el Hijo de Dios y tomamos la decisión de entregarle nuestra vida y ser hechos nuevas criaturas con Él. Y también por fe entendemos de que hemos sido comisionados a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿cierto?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guardaran todas las cosas. Y también por fe entendemos de que Jesús está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Por fe entendemos todas estas cosas. Entonces, quiero ir a Romanos capítulo 10. Habla algo muy importante de la fe. Porque por fe nosotros entendemos las cosas. Por fe entendemos cómo Dios cumple sus promesas. Entonces, quiero que usted pueda como reflexionar sobre esto, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible ver las promesas cumplidas en el tiempo preciso. Muchas veces cuando desobedecemos el tiempo se dilata y no vemos cumplidas las promesas del Señor. Entonces eso también es importante que usted pueda considerarlo. A veces uno se demora por la desobediencia y nos tomamos más tiempo porque nos damos vueltas, como el pueblo de Israel se dio 40 años vuelta en el desierto y murió toda esa generación que emigró de Egipto para que sus hijos pudieran entrar a la tierra prometida. Entonces es importante entender cómo es que Dios nos aprueba. Entonces no se trata de tener fe a nuestra manera, todo lo contrario. Dice Romanos 10:4, en lo que respecta a ser aprobados por Dios, para todo el que tiene fe, Cristo fue el cumplimiento del propósito de la ley. El justo es justificado por la fe, por su fe vivirá, pero por su fe en Jesús. El justo por su fe en Jesús vivirá, y Romanos 10:4 lo explica específicamente. Entonces, es importante lo que está diciendo la palabra del Señor, porque el justo por su fe vivirá, por su fe puesta en Jesús. Como dice Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús. Entonces, qué tremendo esto. Jesús hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer para ser justificados por la fe. Gracias a Jesús podemos ser justificados. Y por eso los versículos que siguen en Romanos son importantes. Dice Romanos 10:8, también dice, el mensaje de Dios está muy cerca de ti, está tan cerca como lo que está en tu boca y tu corazón. Es el mismo mensaje de fe que nosotros anunciamos. Serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte. Pues Dios te aprobará si crees de todo corazón. Aprobar es como justificar. Y te salvarás si con tu boca lo confiesas abiertamente. La Escritura dice, todo el que confíe en Él no será defraudado, no será avergonzado, no será decepcionado. Todo porque a Dios no le importa si uno es judío o no, pues el mismo Señor es Señor de todos. Es generoso con todos los que le piden ayuda, porque todos los que confíen en el Señor, todos los que invoquen al Señor, dice la traducción Reina Valera, serán salvos. Lo voy a repetir. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, por fe entendemos las cosas. Por fe entendemos todo el sacrificio en la cruz, porque nosotros le creemos. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Creemos que Jesús murió por nuestros pecados para nosotros tener una relación con Dios y estar cerca de Dios. Por la fe entendemos que Dios tiene un propósito con nuestra vida. Dios quiere usarnos y Dios quiere enviarnos a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Por fe entendemos que Dios quiere usarnos. Por fe entendemos que Dios tiene un propósito con cada uno, contigo, conmigo. Por fe entendemos que estas promesas se van a cumplir. Así que no pierdas la fe. Nunca pierdas la fe en el Señor. Si Dios te habló de que Dios te va a llevar a las naciones, nunca dejes de creer. Sigue predicando, sigue perseverando,
Sigue levantándote en el nombre de Jesús. Nunca dejes de creer las promesas que el Señor hizo para tu vida. Nunca dejes de creer las promesas que Dios tiene para ti. Nunca dejes de creer lo que la palabra del Señor tiene para ti. Nunca dejes de creer, por más adversas que sean las circunstancias, por más adversas que sean las situaciones, aunque tú veas todo lo contrario a lo que Dios te prometió, sigue creyendo. Nunca te apartes del Señor. Nunca te apartes del Señor, porque Dios tiene un propósito con tu vida. Por fe entiende eso y levántate, avanza. No te quedes en el estancamiento. No te quedes en el estancamiento. No te quedes ahí sufriendo. No te quedes viendo cómo Dios levanta a otros y a ti, en tu percepción, piensas que Dios no te levanta. Levántate en el nombre del Señor y Dios te va a respaldar. Levántate como Nehemías y Él te va a respaldar. Predica el Evangelio en la plaza y Dios te va a respaldar. Predica la palabra del Señor y Dios te va a levantar. Difunde la palabra del Señor en redes sociales y Dios te va a respaldar. Hoy día tenemos muchos más medios para predicar la palabra del Señor. Y esto es hermoso lo que sigue, porque Dios quiere usarte para que todas las personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad, pero sirva al Señor sin dejar de creer que Él va a cumplir sus promesas, porque Él está contigo, Él lo prometió. Él dijo, voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué gloriosa promesa! Y mira cómo Dios te considera, porque Romanos 10:14 dice, ¿cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? Ahí estás tú. ¿Y cómo van a oír de Él si no hay que Él les cuente el mensaje? Ahí estás tú. Tú eres el que tiene que contarle el mensaje a las personas para que conozcan a Jesús. Tú tienes que ser aquella persona que hable del Señor para que los demás puedan confiar en Él. ¿Y cómo van a contar el mensaje si no hay quien los envíe? Como está escrito, son tan hermosos los pies de los que anuncian las buenas noticias. Si tú quieres predicar el Evangelio, ora al Señor, cuéntale al Señor ese anhelo y mencionándole a Él en intimidad las promesas que Él te hizo. Porque Él sabe las promesas que le hace a sus hijos. Y en tu iglesia dile que quieres predicar a tu pastor. Levántate en el nombre de Jesús. Porque los pies de los que anuncian las buenas noticias son muy lindos, porque dejan los pies en la calle por predicar, y en la antigüedad se veía más, porque ahora está la tecnología, está la radio, está las redes sociales, pero también está la calle, donde una persona puede dejar los pies en la calle predicando la palabra del Señor. Por eso Pablo hablaba de eso, porque sus pies recorrieron toda Europa y Asia. Todo el mundo conocía en ese entonces para predicar la palabra, obedeciendo al Espíritu Santo. Entonces es importante que usted por la fe entienda que Dios tiene un propósito con usted. Por la fe Dios va a cumplir sus promesas. Como así por la fe Abraham vio como Dios estaba con él. Él nunca dejó de creer en las promesas del Señor. Él siendo viejo, con su esposa ya sin la capacidad de tener hijos, Sara tenía alrededor de 100 años los dos. Y tuvieron a su hijo Isaac. Y Sara se rió porque como que no creía. Pero igual le dio un hijo y Dios le dijo, sacrifícalo. Y fue a Abraham y lo llevó porque pensó que Dios es poderoso para resucitarlo. Y ahí Dios, por medio de su ángel, le dijo, ya no lo hagas, sabemos que tú crees. Nunca dejes de creer las promesas del Señor. Nunca dejes de creer en lo que Dios te ha dicho. Nunca dejes de creer. Porque por la fe somos justificados por medio de nuestra fe en Jesús. Nunca dejes de creer. Nunca dejes de creer lo que Dios tiene preparado para ti, porque Él cumple sus promesas
Él no defrauda a sus hijos. Él no miente, Él no se arrepiente, Él no cambia de parecer. Por eso es importante esto. Romanos 5.1 dice, así que Dios nos aprobó gracias a la fe, nos aprobó, nos justificó. Y ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hay paz entre Dios y nosotros. A través de la fe, Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios que ahora disfrutamos y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Y esa esperanza no nos va a fallar. Eso significa que la esperanza no avergüenza, porque Dios nos dio su Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Ese fiel y amado Espíritu Santo que te enseña, que te consuela, que te persuade, que te levanta. Bendito Espíritu Santo de Dios que levanta al afligido, enseña al niño, lo hace madurar. Y todos los días está ese amigo fiel, amado, querido, que ve todos tus día a día, lo bueno, lo malo y lo feo de ti. Y Él te sigue amando. Bendito Dios, bendito Espíritu Santo, que todos los días está con nosotros, que todos los días nos levanta, nos enseña, nos capacita. Bendito Espíritu Santo, que nos consuela. Por eso Él es el Consolador. Él es la persona de Dios que está en la tierra. Se ha alabado el nombre del Señor porque ha hecho cosas tan tremendas. Si tan solo supiésemos todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros, seríamos tan distintos. Por eso nunca dejemos de creer en Él. Nunca dejemos de creer en Él, aunque uno no vea nada y se demore el tiempo y pase el tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos. No hay para Dios llegaste atrasado. Cristo murió por nosotros en el momento preciso, cuando éramos incapaces de salvarnos siendo enemigos de Dios. Tremendo. Y con mucha más razón ahora somos salvos de la ira de Dios porque Él nos aprobó por medio de la muerte de Cristo. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Además, ahora nos alegramos, nos gloriamos por lo que Dios ha hecho, ya que tenemos amistad con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. Qué bendito es ver esto en nuestra vida y creer, avanzar y trabajar por ello, porque uno cree que Dios va a cumplir y va a llegar ese día y te vas a dar cuenta de que todo lo que has hecho por Dios no ha sido en vano. Ahí está 1 Corintios 15:58. Es tremendo ese versículo. Porque dice 1 Corintios 15:58. Por lo tanto, hermanos, permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Bien saben que su trabajo no es en vano, porque hay promesas detrás. Porque antes de la fe está la promesa. Y si usted sabe qué promesa Dios tiene para su vida, usted más convicción va a tener para trabajarle al Señor, porque usted sabe que Dios tiene promesas para su vida. Qué tremendo. Por eso es importante que usted pueda disponer su corazón y perseverar. Yo le he fallado al Señor. La Biblia dice, si tú confiesas tu pecado a Dios, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Dios mira eso, también Dios mira el corazón. Porque uno puede ver la apariencia, uno no sabe lo que hay en la persona. Pero Dios sí conoce el corazón. Y eso es súper importante. Dios sí conoce el corazón. Por eso, usted por la fe, créale al Señor que cuando usted va a la presencia del Señor y usted se humilla delante de Él, Dios le perdona. Porque esos son los sacrificios de Dios, son el espíritu quebrantado. Al espíritu contrito y humillado, Dios no va a menospreciar. ¿Por qué? Porque
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Esos son los sacrificios que agradan al Señor. Humillarnos delante de Él. Porque ahí usted por la fe entiende que Dios lo va a perdonar. Dios la va a levantar y Dios le va a dar una oportunidad porque está en su promesa. Y Dios es fiel a sí mismo a lo que Él promete. Así que eso es una de las cosas que quiero compartir en la palabra del Señor. Porque es glorioso tener al Dios que tenemos. Tenemos que conocerlo más para saber todos sus atributos, que eso es imposible, pero la Biblia es suficiente mientras tanto no estemos en el cielo con Él para conocerle. La Biblia es preciosa. Por eso usted nunca deje de creer. Porque el justo por su fe vivirá. Usted por fe ve las promesas del Señor cumplidas en su vida. Y Dios le va a levantar. Así que usted trabaja incansablemente. No porque por tus méritos alcances las promesas, sino que tú por fe entiendes que si tú te levantas y perseveras, obedeces en fe, porque la fe, ¿cómo se manifiesta la fe? A través de la obediencia. Importantísimo eso. Entonces, tú obedeciéndole a Dios, demuestras a Dios que tienes fe en lo que Él le ha dicho a tu vida y va a cumplir sus promesas. Persevera en el Señor, sé fiel al Señor. Y Dios te va a levantar. Porque para siempre es su misericordia, su promesa es real, poderosa su promesa. Qué gloriosas son las promesas del Señor. Porque Dios nos permite entrar en su reposo. Y estas son promesas del Señor. Mientras más promesas de Dios escudriñas en la Biblia, más convicción tienes y Dios va a hablar personalmente a tu corazón sobre lo que Él tiene prometido para ti. Eso es algo glorioso. Qué gloriosa es la palabra del Señor, porque la palabra de Dios vive, es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. Qué tremendo es el Señor. Y todo esto es gracias al sacrificio de Jesús. Porque dice el Espíritu Santo, testificando de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con mi pueblo en el futuro, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y luego dice, nunca más recordaré sus pecados ni sus maldades. Una vez que todo ha sido perdonado, ya no hay más necesidad de otro sacrificio. Está todo perdonado ya. Qué tremendo. Porque aquí Dios te está explicando que perdona tus pecados del pasado, del presente y del futuro. Dios tiene control del tiempo y del espacio y de todas las cosas, de todas las dimensiones conocida y no conocida. Entonces, Él sabe las promesas que tiene para tu vida, sabe tu vida, tu presente, tu futuro, tu pasado, y Él ya perdonó todos tus pecados. Entonces ya no hay más sacrificio que hacer porque Él ya te perdonó. Entonces, por fe, si tú crees esto, tú puedes levantarte y avanzar. Amén. Así que eso quiero compartirte de parte del Señor. Y espero que puedas atesorar esta palabra que el Señor quiso entregar a tu vida, porque Dios tiene un propósito tremendo. Y Dios te quiere levantar. Y sus promesas son reales, son verdaderas, y nuestra fuente es nuestra comunión con Él, nuestra fuente que siempre mantiene nuestro corazón saciado. Así que eso, quiero agradecer el tiempo que han dado por escuchar este mensaje de la palabra del Señor, porque es un mensaje poderoso y Dios, cierto, va a seguir hablando. Amén. Dios va a seguir hablando y usted por fe tiene que entender que lo que Dios le está hablando es para tu futuro, es para tu vida, es para tu bien. Porque cuando Dios habla, viene la fe, y por la fe tú entiendes que Dios tiene un propósito en situaciones específicas en tu vida y tú dices, heme aquí, Señor. Amén.
Agradezco a cada uno de los que hayan escuchado el mensaje de la palabra del Señor, porque Dios va a hablar a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestra vida. Amén. Dios bendiga mucho tu vida y hasta un próximo mensaje de la palabra de Dios.